9 de la mañana, 28 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Hablamos de seguridad, hablamos de algo que ha llamado la atención en las últimas semanas, que es, bueno, el fallecimiento de niños, pero también niños heridos vinculados a acciones delictivas relacionadas con el narcotráfico. Para, bueno, hacer una valoración de cuál es la situación actual, es que recibimos esta mañana a nuestro invitado, May. A Gabriel Tenenbaum, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Él es sociólogo. Queremos tener una mirada un poco más, ¿no?, más amplia, que no nos quedemos solo con el hecho policial, el narcotráfico. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de nuestra sociedad en particular? Y ver si hay algún trasfondo, algo que pueda hacer por lo menos un halo de luz allí, a ver si empieza a aparecer una solución en medio de todas estas tragedias. Bien, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. Es una pregunta súper compleja en términos de que hay muchas explicaciones que están por detrás de qué nos está pasando como sociedad en relación con la violencia, ¿no? Digo, para hacer un poco de algún fragmento de eso que tiene mayor peso en ese tipo de explicación, que no responde solo al Uruguay. Uruguay no es una isla, ni es un contexto excepcional en el marco mundial, pero sobre todo lo que sucede en América Latina. Hay como dos grandes procesos que el Uruguay está viviendo a su manera y a su ritmo, y uno de ellos está vinculado con la violencia en el marco del mercado de las drogas ilegalizadas. Y otro vinculado a eso es que en la historia más reciente hay un incremento del ejercicio de la violencia y de las formas de ejercitar este tipo de violencia. Digo en la historia reciente porque los historiadores del castigo, por ejemplo, de las violencias, a largo plazo, digamos, con la mirada de gran aliento, en realidad lo que dan cuenta es que somos menos violentos que antes, ¿no? Si miramos los estudios que tienen siglos, de alguna manera, comprendidos, dan cuenta de eso. Pero en la historia más reciente, vinculados con el delito común, sí uno da cuenta de eso y también la forma de relacionarlo. Claro, podemos tomar como puntapié inicial lo ocurrido hace algunos días nada más, así en Pinar Norte, con una situación donde dos personas aparentemente mayores de edad, que además tienen un vínculo directo con esos menores que llevan, van a una boca de venta de drogas con niños, altas horas de la noche, se termina dando ese desenlace, ¿no? Un ataque a balazos. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Estamos cuidando a esos niños? ¿Se están usando de armadura, de barrera protectora a esos niños? ¿Qué lectura se puede hacer? Porque se ha hablado muchísimo respecto a... Es una manera de disuadir controles, por ejemplo, llevar a menores. Cuando uno lleva a menores, capaz que son más suaves los controles, más discretos. ¿Qué pasa? Está bien, o sea, es verdad que no es el caso de Uruguay. Este es un caso excepcional, eso es bueno decirlo. Sí han muerto niños y adolescentes, a veces por balas perdidas, a veces no, sobre todo adolescentes en enfrentamientos. Eso pasa, pero son casos excepcionales, ¿no? Si eso ocurre más o menos, no hay un estudio que diga eso, no hay un estudio científico que diga eso. Al director del Hospital Pediátrico Pedro Seguí mencionaba que se incrementó, que ahora al menos un niño por mes llega con una herida. Pero eso es lo que ocurre en el Pereira, ¿no? Que es importante, pero no hay un estudio nacional al respecto, un estudio científico al respecto no existe. Uno tiene indicadores aproximados que puede decir, hay un incremento de la crueldad en la forma de relacionarnos con los otros, en la forma que se ejerce violencia. Tenemos ciertos indicadores sobre eso, pero lo que ocurrió el otro día... No hay un patrón al respecto. Sí, es verdad que en la experiencia internacional a veces se utilizan a adolescentes o a niños como escudos humanos y no solo en cuestiones que tienen que ver con el delito o con el delito vinculado con las drogas, también en las guerras, también. Sí, eso es verdad y hay un actor racional que está por detrás de eso, pero también es verdad que a veces no siempre es el actor racional el que realiza ese tipo de acciones, ¿no? En realidad el trasfondo todavía, me animo a decir, no lo conocemos sobre la situación en sí, porque no es tampoco tan sencillo llevar a tu hijo a un lugar donde hay alto riesgo que ocurra violencia. Entonces, hay otras cosas que pueden estar por detrás de eso. Es una hipótesis, puede ser que se plasme en este caso, como no, en realidad todavía no hay información para dar cuenta de eso. Sí me parece importante decir lo siguiente, y es que hay una intensificación en el ejercicio de la violencia y toda la violencia vinculada al mercado de las drogas ilegalizadas está también atada a formas crueles de hacer morir,
porque las formas de hacer morir en realidad envían lo que se conoce en sentido común mensajes, ¿no? Mensajes a los otros, ¿no? De lo que podría llegar a pasarte si tal cosa, pero también son mensajes hacia el propio cuerpo que ha sido muerto. Por esto esta idea que no da igual cómo se hace morir es porque al cuerpo que se le da muerte importa mucho la forma en dar esa muerte. Hay un universo de sentidos y de significados detrás de la forma de hacer morir que a veces está vinculado a cómo yo ajusto una cuenta porque hay una deuda ahí y te la voy a hacer pagar de la forma que yo creo que eso es conveniente para hacer pagar. Y la vida no alcanza. Cuando la vida no alcanza, o sea, te puedo hacer morir de distintas maneras, pero si te hago morir de una forma cruel, es que hay otros condimentos en esto de la muerte y el homicidio. Y eso es un indicador muy fuerte, sí, de esto de que le decía al inicio, en los últimos tiempos estamos viendo de que hay un aumento de la intensificación de la violencia y cómo nos relacionamos con los otros, pero que en el largo plazo, en la gran historia, digamos, de la humanidad, eso en realidad no hace mella, pero sí en los últimos años. Claro, estar inmerso en eso nos hace sentir que estamos mal, ¿no? Y que ha habido un cambio social. Y ahí, bueno, la pregunta va, ¿qué señales desde las autoridades, qué valoración tenés tú, se están dando para revertir ese proceso y, bueno, evitar esa sensación que puede ir naciendo de que estamos en una sociedad violenta, donde en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, donde se dan enfrentamientos a balas en los barrios? Bueno, en lo que va del gobierno hay como 3 grandes periodos, ¿no? Que uno rápidamente... que los primeros 2 ministros hay una continuidad muy clara ahí, aunque en el segundo ministro tuvo que vivir el desmantelamiento de lo que el primer ministro había realizado en términos de las jerarquías policiales, por todos los casos que conocemos de corrupción, sobre todo el caso Astesiano, ¿no? Eso dio lugar a como un nuevo momento más inclinado hacia la búsqueda de digamos, medidas profesionales al respecto, que fue muy tímida, a mi juicio, no terminó de cuajar, y ahora en este último periodo, que falta un año para que termine el ciclo de gobierno, parece una tendencia más hacia lo profesional, con algunas medidas muy puntuales. Tampoco es que ha cambiado, digamos, realmente... Claro, por ejemplo, las intervenciones específicas en algunos barrios, la introducción de tecnología, el eso son como las partes como más novedosas, así que la introducción de tecnología, la introducción, todavía no lo vemos, pero está en ese proceso de introducción de experiencias internacionales que han dado algún tipo de resultado marginal, hay que decirlo, marginal. No va a haber un cambio sustantivo, pero es importante igual que esté, pero las intervenciones en realidad no son nuevas. Las intervenciones antes se llamaban operativo saturación o mirador no tienen diferenciales. Estábamos acostumbrados a lo que hacía, por ejemplo, y tengo presente, por ejemplo, Gustavo Leal encabezando esos operativos en algunas zonas de Aparicio Sarabia. Y capaz que hay un tipo de diferencia de que en lo mirador, por ejemplo, iba la DGI, iba la 12, a veces la Intendencia iba para tapar alguna puerta, pero en ese tipo de cosas, pero en realidad en términos de lo macro, de la intervención policial en un territorio es similar. Ahora, yo creo que lo que nos pasa es que nos cuesta hacer como una lectura amplia de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Por eso mismo que señalábamos, cómo está actuando el Ministerio del Interior, las situaciones que se presentan con los niños, y pareciera que la vida vale nada. Para la delincuencia, sobre todo. Bueno, mira. Como mato al que tiene que ver con esa situación de ajuste de cuentas, mato a un niño, lo lastimo, lo dejo en una pizzería, digo, no sé, es como que pareciera que nada vale nada, en definitiva. Entiendo lo que decís y es parte como del saber del sentido común, ¿no? De pensar eso y en alguna medida eso tiene un lugar al momento de explicar por qué algunos se matan entre ellos, ¿no? Incluso lo que sale contratar un sicario, lo que se conoce por parte de las autoridades, esas cifras que se manejan de capaz que por 3.000 pesos te contrato y te pego un tiro. Sí, eso existe. Es tampoco es que estamos llenos de sicarios, pero sí en alguna medida sucede, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que es contraintuitivo y es parte sí de la evidencia que hemos recolectado en distintas investigaciones. Y es que, contrariamente a la afirmación que vos decís de que se matan porque no les importa su vida o la vida del otro, en realidad nos hemos encontrado que muchas veces sucede lo contrario.
es porque les importa su vida, que ejercen violencia contra un otro. ¿Por qué pasa esto? Sucede de que en ciertas poblaciones, sobre todo son poblaciones de jóvenes y varones, que tienen grandes privaciones de derechos y de acceso a bienes, a servicios, al camino de las metas del éxito, ¿no? De tener un poco de dinero para un viaje, para comprarse ropa, para comer, tratar de comprar una casa o alquilar una linda casa, en fin, todas esas metas que tenemos normativas en la vida. Para alcanzar esas metas muchas veces tenemos privaciones para hacerlo por los caminos normativos. Se buscan caminos no normativos para ello. En esa búsqueda de caminos no normativos para eso, se recurre a los activos que tienen presente. No tengo el activo formación especializada en algo o no tengo posibilidad de acceder a tal trabajo. Mi activo es el ejercicio de la violencia. En un orden patriarcal, donde el ejercicio de la violencia es un logro, recibe respeto, recibe reconocimiento, genera poder, da prestigio, ejerzo violencia. Y cuanto más violencia ejerzo y cuando de manera más cruel, más prestigio termino recibiendo. Ese activo que se da en el orden patriarcal, que podemos de alguna manera criticarlo, por supuesto que lo criticamos, pero termina siendo para algunas poblaciones un factor de integración social. ¿Se dan cuenta? Lo criticamos, nos parece mal, pero en realidad está siendo un factor de integración social ante otros factores normativos que en realidad no están accediendo a eso. Lo que muchas veces no se comprende, a ver si estoy interpretando bien, situaciones como cuando se defiende al líder de la banda, los vecinos se unen, trabajan y sobre todo porque consiguen comida, algunos beneficios, que les compren determinadas cantidad de cosas a los vecinos. ¿Es eso lo que estás planteando un poco como integración? Ahí tiene que ver con eso, pero yo particularmente estoy tratando de dar una explicación para quien comete una muerte o para quien ejerce amenaza frente a un otro, porque también sucede de que hay personas que en realidad no están muertas, pero en realidad han sido lesionadas a propósito en el marco de algún tipo de quizás de ajuste de cuentas o de disputa por territorio. Eso también sucede. Muchas veces hablamos de los muertos, pero no hablamos de los intentos de homicidio que también ocurren y son bastantes. Con las secuelas que deja todo eso. Exactamente. Ahora, el abordaje debería ser, como se ha señalado tantas veces, la presencia del Estado en esos lugares, llegar con la educación, llegar con la contención, llegar con los juegos, llegar que tengan un plato de comida asegurado todos los días, fuentes de trabajo. ¿Pasa por ahí? ¿No hay otra solución? No. Hay una dimensión estructural que es la que vos decís y es fundamental y eso hay que hacerlo. Sin embargo, también pasa de que hay territorios que tienen al Estado presente y tienen a la organización social presente y sin embargo ocurren este tipo de cosas. Es que hay otros elementos que están dando lugar a esto, dando lugar explicativo. Bueno, hay elementos que tienen que ver con una dimensión que se conoce como de factores de riesgo, que no tiene que ver con una dimensión más de lo estructural, que están muy vinculados a veces con los arreglos familiares, con los arreglos de la comunidad, pero también con lo que significa la rentabilidad, por ejemplo, de un negocio criminal como el del mercado de las drogas ilegales. Y les pongo un ejemplo. Muchas veces se dice, bueno, bajaron las rapiñas. Pero las rapiñas no es una foto, digamos, o no es un plato único en un menú. Vos tenés en un menú delictivo y tenés varios tipos de delitos. Uno de ellos es el cometer delitos vinculados a drogas. Entonces, el que cometía rapiñas, ahora, en realidad, se pasa a cometer delitos de drogas porque es más rentable. Es más rentable eso que ser una changa. Es más rentable eso que tal cosa. Entonces, en términos, ahí sí, un actor racional de costo-beneficios con información y valorando los riesgos, porque no es que a veces no valoran los riesgos, pero igual prefieren la rentabilidad de ese negocio criminal con riesgos de vida y con caminos no normativos por la urgencia que tienen. Gabriel, ya nos quedan poquitos minutos y no quiero dejar hacerte esta pregunta. Se viene la campaña electoral, vos lo mencionabas, y el discurso de la mano dura como que va tomando fuerza, ¿no? Y creo que encuentra campo fértil en el hartazgo de muchos ciudadanos que conviven con estas situaciones muy de cerca. ¿Soluciona en algo esto que solamente estás mostrando una parte de algo complejísimo de abordar? O sea, las políticas de mano dura en ningún lugar de América Latina han dado buenos resultados. Y eso hay que decirlo. ¿La de Bukele tampoco? Lo de Bukele no se puede valorar porque no se da en un régimen democrático. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. El Salvador cumple en marzo 2 años de estado de excepción. O sea, no se respetan las mínimas garantías y derechos de los ciudadanos
de circular, de asociarse, en fin, eso no está presente. Hay muchas cosas de ese tipo y cosas que todavía no sabemos también del fenómeno del Bukele. Entonces yo no lo pongo sobre la mesa eso. En términos de que somos todos demócratas y estamos en una campaña electoral, digamos. Vamos hacia eso. Él se reelige, es reelecto en el marco de un proceso con violación de la Constitución. La Constitución es muy clara, no permitía la reelección. Y sin embargo, es reelegido por, vericuetos estratégicos que bueno, está. Es muy largo decir. Pero entonces no hay un ejemplo de eso. Pero hay quienes admiran acá a Bukele y hoy por hoy son precandidatos a la Pero lo que presidencia. sucede es que, es a lo que ibas vos, es que obviamente la ciudadanía está preocupada, muy preocupada, tiene problemas, graves problemas vinculados con la delincuencia, incertidumbres, ansiedades, y los políticos intentan canalizar eso. Los precandidatos, y son precandidatos que no tienen chance de lograr ser líderes de su partido, son quienes han llevado adelante este tipo de discursos, tratando de lograr más adhesión. Entonces, yo no sé si realmente lo piensan o en realidad es una parte de su estrategia de cara a las elecciones. Lo que sí es, obviamente, que me parece que hay que ser más responsables, hay que basarse en evidencia al momento de formular la política pública criminal y penal que necesita este país, por supuesto. Ya tenemos que cerrar, pero rapidito, la evidencia que muestra la inflación punitiva, como se le llama, no ha generado mejores niveles de seguridad. Por supuesto que no. Te pongo un ejemplo rápido. El problema de Brasil ahora con el primer comando de la capital o el comando Vermelho, que son grandes organizaciones criminales, más grandes que las mexicanas actualmente, y tiene un repertorio delictivo muy grande, fueron creadas dentro de la cárcel. El Brasil hace 30 años fue aumentando sistemáticamente la política punitiva. Se empezó a ingresar más gente a la cárcel. Brasil hoy es uno de los países con mayor índice de presionización y dentro de la cárcel se fueron organizando y fueron creando lo que hoy conocemos como el primer comando de la capital, que después salió de la cárcel por la famosa puerta giratoria y mirá el problema que tiene Brasil al respecto. Entonces, no es esa la solución y otro tema son las cárceles que tenemos, ¿no? Que ni que hablar. Ese será un capítulo aparte para abordar. Nos quedan muchísimas preguntas y seguiríamos dialogando, pero bueno, el tiempo es tirano. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, un gusto.